y vamos a decir: Señor, cuán grande amor el tuyo. Tu amor, Señor, se entregó por mí. En Juan 15, Jesús dijo la parábola, hizo la parábola del hijo pródigo. Y si usted se da cuenta, el Padre se entregó por su hijo amado. El Padre le dio la parte de los bienes. Y después que el hijo derrochó todo lo que tenía y el hijo viró, habiendo malgastado todo, el Padre no se quedó en su casa. Dice que viéndolo de lejos, dice que fue movido a misericordia y salió y corrió a su hijo y se echó sobre el cuello de su hijo y dijo: este era mi hijo perdido y aquí está hallado. Y el Padre vuelve a entregar otra vez y dijo: maten el mejor cordero. Y mandó a buscar ropa nueva y mandó a buscar el anillo que pertenecía solamente a los hijos de él. Y volvió a poner anillo en su mano, volvió a poner calzado en su pie, volvió a vestirlo con ropas nuevas. Hizo un banquete y se alegró porque su hijo estaba perdido, pero ahora ha regresado. Amén. Ese es el amor de Dios. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me da las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me da las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hoy quiero compartir con ustedes Día del Amor, o Mes del Amor, mejor dicho. Día del Amor fue el 14, el Mes del Amor. Una predicación, una enseñanza bíblica. Y como en la mayoría de las enseñanzas bíblicas me pasan cosas muy, yo creo que espirituales. En el idioma y correctamente por el diccionario se puede decir místicas. Mística quiere decir que tiene un misterio y muchas cosas de Dios son misterios, esa es la verdad. Yo quiero hoy compartir que usted abra su Biblia en una carta que tiene el nombre de una persona, Filemón.
Filemón. Yo quiero que usted tenga su Biblia lista, porque vamos a pasar por todos los textos de Filemón. Y escuche, ninguno de los textos de Filemón están ahí. Entonces usted va a usar su Biblia 100%. Ninguno de los textos de Filemón están ahí. Entonces quiero que busquen su Biblia Filemón. Y voy a leer una carta. Filemón es una carta. Y quiero que usted, cuando termine de copiar, me atienda la explicación. Voy a dar una introducción que es importante. Voy a dar una introducción que es importante. Y si no atiende la introducción, posiblemente no entienda muy bien el mensaje. Fíjense si es así de importante la introducción, que después que yo la dé, la introducción, yo la escribí. Yo la escribí en un papel. Y después que yo la dé aquí, la hermana Yuneidi, como repaso, la va a operar, porque tiene que tener qué cosa clara. La introducción. Estamos hablando de la carta a Filemón. Filemón es un cristiano comprometido, un cristiano fiel, un cristiano famoso en su iglesia por el compromiso y por cosas que vamos a ver aquí. Ese cristiano era un cristiano rico. La Biblia dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, pero este era, y respuesta a eso, Dios le dice a los discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí hay un ejemplo, Filemón, un cristiano bueno, que está aquí, rico, que obviamente tiene una casa grande, como la mayoría de los ricos, y en su casa grande había una iglesia. ¿Qué le parece? En la antigüedad, esto es iglesia primitiva, los primeros tiempos. ¿Saben que en los primeros tiempos las iglesias no tenían templo? Ubiquen en eso. Ninguna iglesia tenía templo. Eran en las casas. Unas casas eran más suntuosas y otras eran más pequeñas, pero dentro de las iglesias o dentro de las casas funcionaban las iglesias. Lo estoy ubicando. Y Filemón, ¿qué hizo? Brindó su casa. Entonces, Filemón pertenecía a esta ciudad, Colosas, y su casa se reunía colosenses. Posiblemente hubiera más casas. Yo investigué un poco y posiblemente en Colosa, que se abrió, solo fue una iglesia que se abrió. La iglesia de Colosa se abre como iglesia en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo se abre la iglesia de Colosas porque allí Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y Éfeso y Colosas están cerca. Y 3 años tuvo Pablo en Éfeso en su viaje misionero. Fue la ciudad que más tiempo estuvo en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Y ahí se abren muchas iglesias, y entre ellos, ¿cuál? Filemón es una iglesia. Colosas. Filemón, ¿qué cosa es? Un cristiano dueño de la casa donde se reunía una de las muchas casas que tenía Colosas. A lo mejor allí daban un culto especial y él metía a la gente para allá y daban allí en ese lugar. Yo me imagino que fuera grande. ¿Está bien? Entonces Filemón es una carta que Pablo le envía a Filemón. Por eso la carta se llama carta ¿a quién? A Filemón, ¿no? Se ubica. ¿Y quién es Filemón? Un rico. Ahora, ya hablé que la iglesia de Colosas, que se abrió en el tercer viaje misionero de Pablo, Filemón era uno de los líderes principales de esa iglesia.
Y una cosa más interesante es que hay otro nombre más, que lo vamos a ver en la epístola, que se llama Epafras. Epafras. Epafras era el pastor principal. No solamente de la que se reunía en casa de Filemón, sino de todas las demás. Era un pastor, un senior pastor, un pastor principal de Colosas. Toda esta gente conoce el Evangelio por Pablo en sus viajes misioneros. En el momento que Pablo escribe, ¿qué carta estamos tratando? Filemón. Cuando Pablo escribe Filemón, está preso en Roma. Algunos dicen que es en Efesios, pero muy poca gente. La mayoría de los eruditos y de todos los biblistas piensan que fue ¿dónde? En Roma, que estaba preso. Así que es una de las epístolas que se escribió en la prisión. Hay 4 epístolas escritas por Pablo en la prisión. Filemón es una, para que no se lo olvide, Filemón es una de ellas. Así que preso estaba Pablo cuando escribe Filemón. ¿Y quién era el pastor principal en Colosas? No, Epafras. Y estaba preso con Pablo. ¿Ok? ¿Se está entendiendo la introducción? Pablo preso con el pastor de Colosas, con el pastor de Filemón, que por cuestiones del Evangelio estaban presos en Roma. Y son condiciones que quiero arreglar, dejar listas para que usted pueda entender. Ahora, ¿por qué 2 Corintios 6:10? Ese es uno de los misterios. ¿Cómo yo voy a Filemón? Yo, 2 Corintios, en mi estudio personal y en mi lectura bíblica, en mi tiempo a solas con Dios, tocó mucho mi corazón. Todo el capítulo de Corintios 6 tocó mi corazón. Yo se lo recomiendo que lo lean. Pero específicamente el verso 10, me quedé mucho rato, me detuve mucho en él, oré con él y me identifiqué con él. Lo que Pablo está escribiendo ahí, y le soy sincero, lo vivo yo como pastor en 6:10. Yo se lo voy a poner ahorita, en 6:10. De hecho, la base de todo lo que voy a hablar en Filemón, ¿dónde está? En 2 Corintios 6:10. Por eso es que está ahí. No es porque haya relación entre... es el mismo autor, el que escribe Corintios es el mismo autor, el apóstol Pablo, y el mismo autor que escribió Filemón. La carta a los Corintios se la escribió primero, y años después, ya Pablo estaba viejo, escribió ¿cuál? Filemón. Y la epístola de los Corintios no es una epístola escrita en una prisión. La que es escrita en la prisión es ¿cuál? Filemón. Entonces, he hecho esta introducción. Aquí estamos en... Déjenme poner este aparato por aquí. Entonces, viendo ustedes toda esta introducción, yo le voy a pedir a Yuneidi que ella la lea. ¿Y usted qué va a hacer? Estar atento porque es un repaso de lo que yo acabo de dar. Esta es la continuación del ciclo de prédicas sobre el amor en el mes del amor. Josué predicó amor y respeto. Hoy continúo con amor y perdón. Y estaremos viendo el corazón cristiano de Pablo en 2 Corintios 6:10. Una poderosa realidad práctica que se observa en todos los creyentes que caminan con Jesús y que será la base hoy para el estudio de Filemón. Una carta que se escribe para que un cristiano esclavista, Filemón, escuche bien eso, que no lo dije en la introducción oral, por eso tengo una empieza otra vez Yuleimi, donde dice una carta. ¿Todo el mundo está atento? Dale. Una carta que se escribe para que un cristiano esclavista, Filemón, amable, perdone. ¿Un cristiano qué cosa?
esclavista, tenía esclavos. Era rico, ¿no? Y tenía ¿qué? Esclavos. Y el nombre Filemón, ella lo menciona ahí porque yo lo tengo entre paréntesis, es gentil, amable. Ese es el nombre de Filemón cuando se traduce al español. La palabra Filemón, ¿qué quiere decir? Una persona amable. Ok, sí. Perdone a su esclavo Onésimo. ¿El significado es útil, pastor? Sí. Que se escapó y posiblemente le robó o le hizo algún daño material. Ok, entonces tenía esclavos, un esclavo que se llama Onésimo. ¿Cómo se llama el esclavo? Onésimo se escapó. ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba eso a los esclavos que se escapaban en Cuba y a lo mejor en el mundo entero, pero no estoy seguro? Cimarrón. Y el esclavo que era cimarrón le echaban atrás los perros, por lo menos en América aquí, los perros. Y si lo agarraban, el dueño podía marcarlo con candela, con hierro hirviente, podía ponerle un castigo, incluso estaba dentro de la ley que si él quería le podía quitar la vida. Así era la esclavitud. Ahora, este es, ¿cómo se llama el esclavo? Onésimo, que quiere decir útil. ¿Cómo quiere decir Onésimo? Útil, el nombre. ¿Y el Filemón, cómo se llama el nombre de Filemón? Una persona gentil, una persona amable. De hecho, yo he tenido personas conocidas que se llaman Amable. Amable Rodríguez, por ejemplo, un ejemplo. Amable, son nombres. Y ahí Filemón también en el griego era algo así como amable. Entonces, yo quiero que termines. Que se escapó y posiblemente le robó o le hizo algún daño material. El mismo Pablo que escribió Corintios varios años después, escribió Filemón, redactando la carta en condiciones difíciles por estar en prisión, ya viejo, con pocos recursos materiales, y de ahí, entre otros muchos momentos de su vida misionera, surge el texto que sirve de base para la exposición de hoy y la aplicación de ella a nuestras vidas. Veamos el texto, 2 Corintios 6:10. Corintios, aunque se escribió antes, expresa la experiencia que tuvo Pablo en Filemón varios años después. Él trató de reconciliar al esclavista cristiano enojado y dolido por la traición del esclavo. Traición que la cultura y las costumbres de la época podían llevar al esclavo a severos castigos o hasta la muerte por parte de su amo. Pablo quería convertir en Cristo esa relación extremadamente dañada en una amistad tan grande como la de dos hermanos que se aman en verdad. Tarea prácticamente imposible, pero para Dios sí. Y de alguna manera, 2 Corintios 6:10 es el resultado de muchas situaciones como estas que terminaron en éxito y que el apóstol las expresa con este texto en 2 Corintios 6:10. Ok, entonces, para terminar de esta introducción, ¿qué es la carta? ¿Cuál es el objetivo de la carta? El objetivo de la carta es que a Pablo le pasa algo, y es que Dios escribe. Yo le digo a ustedes siempre que Dios escribe. ¿Cómo escribe Dios? Eso para que se lo sepan ya. Dios escribe recto en línea curva. ¿Por qué digo esto aquí? Porque ya ustedes saben lo que pasó en la iglesia de Colosas. Se escapa un esclavo, eso era malo. Eso toda la sociedad lo veía mal, la sociedad de aquella época, aunque usted no lo entienda, lo veía mal, porque los esclavos sí eran tratados por mucha gente de manera mala, pero muchos esclavistas tenían a los esclavos como familia, los cuidaban, les daban medicina, le daban la comida, eran como familia. Esa era una parte de la esclavitud en todas las épocas. Habían buenos esclavistas, y este era uno. Pero si a ese buen esclavista un esclavo le hace ¿qué? Le roba,
Parece que le robó, no estamos seguros de eso, pero si no le roba, lo dañó materialmente, porque al irse un esclavo, y también lo denigra al esclavista en la cultura de aquella época. Entonces, como Dios escribe recto en línea curva, Pablo está preso por allá por Roma. Colosas está en el Asia, me dice usted que lejos una cosa de la otra, y así las cosas. Onésimo, ¿quién es Onésimo? El esclavo. Cae preso en la misma cárcel de quién, que está quién, Pablo, y Pablo le predica. Onésimo se convierte. Y ahí en el tiempo que estuvieron convertidos, fíjate cómo Dios escribe recto en línea curva, le fue útil a Pablo, Onésimo, por montones de cosas. Porque parece que Onésimo, ya estoy hablando de cosas que no están en la Biblia, pero uno lo puede sacar por lógica, queda libre, y el que queda preso, ¿quién es? Pablo, pero él le sigue sirviendo la prisión a Pablo en todo lo que Pablo necesita. Después que ya le dijo, no, ya no fue para el mundo, no, estaba en la cárcel y ya estoy en el mundo y vuelvo para atrás otra vez. No, ese Onésimo no volvió para atrás. Onésimo se quedó como si estuviera preso al lado de Pablo, ayudando en todo lo que Pablo necesitara. Pero lo interesante de esto es que allí había un hombre que cayó preso también, que se llama ¿cómo? Epafras, que era pastor de la iglesia donde venía Filemón. Y Onésimo. Quiere decir que de alguna manera, a lo mejor Onésimo no era un buen cristiano, pero de alguna manera Epafras conocía a quién, a Onésimo. Claro, conocía a Filemón, porque era más famoso, porque era el dueño donde se reunía toda una iglesia, pero Filemón era un esclavo, Onésimo era un esclavo de Filemón. Y ahora Filemón está preso, y está preso Epafras, y está preso Pablo. Wow. Bueno, el problema es que se convierte ¿quién? ¿Quién se convierte? Onésimo, el esclavo. Y Pablo tiene allí un ayudante de él, que no está preso, que se llama Tíquico. Tíquico también de Éfeso, donde Pablo fue uno de los... Pablo abre... Está en Éfeso 3 años, después que se abrió Éfeso, está 3 años en Éfeso, y allí conocía a Tíquico, y conocía también a todo el grupo misionero de allí. Así que está Tíquico, que va a estar aquí también, un señor que se llama Tíquico. Hay muchos nombres aquí, y si yo confundo alguno, bueno, me lo rectifican si se da cuenta, porque a veces es un cruce de nombres. De manera tal que creo que estamos listos. Usted tiene abierta la carta a Filemón. Pero yo voy a decir qué me pasó con Filemón. Y 2 Corintios 6. Ahí está. Esta es 2 Corintios 6:10. Y Pablo dice que él estaba, que nosotros podemos estar. ¿Cómo? ¿Qué dice? Entristecidos, mas siempre gozosos. Y yo les llevo tiempo diciendo a ustedes en este púlpito que yo soy ese tipo de persona. De hecho, sin yo saber nada ni darme cuenta, Carolina me sorprende con una pregunta hoy, en este pasillo, antes de empezar el culto. Pastor, el domingo pasado usted estaba triste. Digo, que yo me recuerde, ¿no? De verdad que traté de buscar, y la verdad que no. Pero la verdad fue que sí, porque muchos momentos del día estoy triste. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo vi la iglesia empezar hoy, a mí me siente persona. Y yo estoy batallando con mi tristeza, que al final es un pecado que tengo, porque yo tengo que confiar plenamente en Dios y estar cómodo.
pero estoy como. Lo que muestra muchas veces mi cara es que tristeza. Entonces, esta es la vida cristiana. Muchas veces estoy triste, no solamente porque la iglesia está vacía. De hecho, ya me han repetido varias veces. Yo me recuerdo que una vez Nelson me dijo, no te estés más triste por eso. Pero es imposible que un pastor, a mí me parece, yo no lo he logrado. Lo que pasa es que yo me transo. Cuando yo entro en la presencia de Dios, y no estoy haciéndome más místico, que todo el mundo tiene que buscar aquí, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y tú entras a solas con Dios, y me pasa lo que me pasó chocando con este texto, que me bendijo y me alegró en una madrugada. Y me alegró sobremanera. Dije, no, este texto, como entristecido, más siempre gozoso. Cuando veo que vivo cosas que no predico, que nadie se da cuenta, pero yo las sé, ¿qué me pasa? Viene tristeza y tengo que ir a la presencia de Dios pidiendo perdón y me recupero la alegría. Entonces, ¿cómo dice? Como entristecidos, más siempre gozosos. Porque cada vez que me entristezco, que de verdad me molesta, voy a resolverlo y lo resuelvo. Se lo digo sí, y lo resuelvo. Y hay que resolverlo. Pero sigue diciendo el mismo texto, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y esa es otra experiencia en mi vida. En mi vida en Cuba, durante todos los años de ministerio, mi vida aquí en Estados Unidos, en La Roca. Y cuando digo como pobres, es porque realmente es difícil aquí llamarse rico. Porque nadie que deba mucho más de $100,000 por una casa, que esa es la deuda que tengo, ¿qué cosa es? Rico. Sin embargo, en medio de mi euforia cristiana, en medio de mi alegría cristiana, en medio de mi gozo cristiana, he ayudado a un montón de gente. A veces con regalos, en money, y a veces con qué? Con préstamos. A veces préstamos que nunca regresan por atrás, pero que nunca me han quitado ¿qué cosa? La alegría. Es como si se lo diera al Señor. Entonces, como pobres, vas enriqueciendo mucho. Pero aumenta todavía el misterio de esta prédica, preparando esta prédica. Todavía no he empezado a predicar, a lo mejor lo puedo tener por una segunda parte de esta prédica, y tengo que explicarlo porque me pasó y perdería mucho valor si no la explico, lo que me pasa cuando la preparo. Y es que estoy bregando con Filemón y con todas esas cosas. Sabemos ya que es un conflicto que hay entre un esclavista y un esclavo que se le escapó y le robó. Posiblemente le robó. Y estoy yo en la computadora, equivocado, pongo una memoria pensando que era otra, y cuando la abro aparecen un montón así de prédicas mías viejas. Y de pronto digo, ¡ay! Si hay un mensaje predicado hace tiempo ya por mí en La Roca de Filemón. Y cuando veo la fecha, cayó en febrero. ¿Qué mes es este? ¿A cómo estamos hoy? Este no cayó el 22, pero fue el 26 de febrero. Del 23. Quiere decir que hace solamente 3 años Dios me impulsa a repetir un mensaje que no es igual que el que prediqué, que tiene 3 años solamente con diferencia de ¿cuántos días? De 4 días. De 4 días de diferencia. Si usted va al canal de La Roca y busca 26 de febrero del 23, va a ver allí la gracia de Dios en Filemón.
muy diferente a este. La gracia de Dios en Filemón. Bien, entonces, cuando yo, todavía no he terminado, cuando yo hago así, lo busco allá, fui a buscarlo para empezar a oírlo, Dios me pone una ilustración que tengo que ponerla aquí obligada. Cuando estoy oyendo el del 23, y es que hubo un matrimonio que no es de esta iglesia, pero que fueron de iglesias mías anteriores, que tienen problemas matrimoniales. ¿Y qué pasó? Se separaron. Y en un momento de esa separación y de ese sufrimiento y del infierno que vivían, me llamaron por teléfono. Y obviamente empecé a bregar con ellos y estuve algunos meses trabajando. No tiene nada que ver con el trabajo de la roca, pero era mi trabajo ¿con quién? Con el Señor. Dios dio un buen resultado. Volvió el matrimonio, ¿qué? A unirse. Se unió. Fue tanta la alegría que había que me dijeron, queremos ir a la roca y dar nuestro testimonio. Se pararon aquí y dieron su testimonio con alegría. Y después me dicen, al paso de un corto tiempo, usted fue el que nos ayudó. Por tanto, aunque no vivimos allá, nuestros diezmos van a ir a la roca. Y a mí me acababa de decir 2 días antes, aquí tengo la carta de los diezmos de una persona que les va a hacer falta, porque es uno de los diezmos más fuertes de la roca. ¿Qué tiene que ver con esto? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. La pobreza material con riqueza, y esto no es un mensaje de la prosperidad, usando las riquezas espirituales, bendices a otros que están destruidos y después parte de esa materia que salió de lo espiritual te vino para atrás. Y no vino para mí, pero vino para ¿dónde? Para mi iglesia, donde yo soy pastor. ¿Quiere un ejemplo más claro? Vamos a comenzar. ¿Por qué estoy usando esto? Porque eso mismo hizo Pablo. Pablo le está devolviendo a Filemón, que era un fugitivo, que estaba amargado todo el mundo ahí, en la iglesia esa, el hombre ese Filemón, y de pronto ahora aparece un hombre que se llama útil, y que era inútil, y Pablo usa un juego de palabras, al que antes era inútil, ahora se te va a ser útil de verdad, llevando su verdadero nombre. Y entonces llega allá, pero ya estoy metido en la carta y vamos a. Ahora yo corro más rápido con la carta con toda esta explicación. ¿Alguna duda? Porque nos vamos a meter en Filemón. Ok, entonces, está conmigo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que era un hijo espiritual de Pablo, no estaba preso con Pablo, pero estaba igual que Tíquico. ¿Qué quería hacer? Ayudar a Pablo. Estaba allí en una ayuda. Entonces lo ayuda a escribir la carta. Prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Los que escriben la carta son Pablo y ¿quién? Y Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ves? Colaborador de Pablo, Filemón, el que está en la iglesia de Colosa, allí, que da su casa. Y era colaborador nuestro, a la hermana amada Apia, esa es una hermana de la iglesia, está leyendo conmigo, y a Arquipo también le está dedicando la carta a Apia, y a quién más, y a Arquipo. Algunos estudiosos dicen que sospechan mucho que esta era la esposa y Arquipo era el hijo, y es posible que sea así. Arquipo, nuestro compañero de ¿qué? De milicia.
Y no solamente a esas 4 personas se la está dedicando, o a esas 3 personas, sino que ¿a quién más? Y a la iglesia que está en tu casa. Quiere decir que la carta era dedicada ahí a toda la iglesia. No era una carta solamente para quién. Para Filemón. No era solamente para Filemón. Era para toda la familia de Filemón y era para toda la iglesia de Filemón. Y eso tiene su porqué. Pablo, muy inteligente y más que inteligente, escribiendo la carta con la llenura de ¿qué? Del Espíritu, que eso es lo que no podemos pasar por alto. Entonces dice, en el verso 3, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso fue como un saludo, pero ya un saludo donde se está dirigiendo a quién se dirige la carta. Entonces ahora Pablo hace una alusión exaltando a Filemón, sabio, exaltando a Filemón a partir del 4. Y dice, doy gracias a mi Dios. ¿Quién está dando gracias? Pablo. Haciendo siempre memoria, está recordando, haciendo siempre memoria de ti, y ese ti es Filemón. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo, Pablo oía, daba gracias porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. No es que Pablo está mintiendo ni nada, es que la gente que estaba allí, Epafras, Timoteo, toda esa gente hablaba del amor de Filemón por los hermanos y cómo era de lo que dice la Biblia aquí. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y para quién más? Y para con todos los santos, quiere decir que todos los santos. Entonces yo creo que este individuo que era rico, que tenía propiedades, que tenía comida, era una bendición para la iglesia, usaba su dinero ¿para qué? Para la iglesia. Ese es un hombre de Dios, un rico convertido. Y no solo el amor tuyo para el Señor Jesús, y para con todos los santos. Ahora el verso 6, es uno de los versos más enredados que hay. Misma no quería ni que porque ese verso me llevó horas. Usted lee este verso en el griego. Acuérdese que las cartas están en el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y no hay quien entienda lo que dice ese griego. Y yo que no sé griego menos. Pero uno tiene las versiones. Y mire cómo dice el texto en esta versión Reina Valera. Para que la participación de tu fe, ahora ya se va a entrar a pedirle algo a Filemón. Muy bien hasta ahora, Filemón, tú consuelas a todo tu santo, pero aquí va el 6, para que la participación de tu fe, ¿qué cosa es la participación? Es lo que hace todos los días tú. ¿Cómo tú participas en el Evangelio? Yo prediqué un mensaje aquí, ¿cuál es tu participación en el Evangelio? Este hombre tenía una buena participación en el Evangelio, Filemón. Y quizás algunos dicen para que la comunión tuya en el Evangelio, bueno, comunión se traduce mejor como participación, y por eso la Reina Valera dice para que la participación de tu fe. ¿Cómo voy? Voy a todos los cultos, llamo a la gente, hago el reto de UNAV, porque para hacer el reto de UNAV hay que dedicar tiempo, hay que tener un regalito, hay que hacer llamada telefónica, hay que hacer visita, hay que hacer esto. Bueno, pero esa es mi participación, ¿dónde? En el Evangelio, en la fe. Esa es mi participación. Ahora hay gente, hay cristianos que trabajando toda la semana sin llamar a nadie, ni importarle nada, viene el culto de la iglesia. Esa es su participación. Pero este hombre, además de todos los enredos que debe tener, porque atendía fin, que tenía que atenderla, porque si no, todo el que tiene un negocio tiene que atenderlo, montones de cosas, montones de esclavos, cuánto habrá sufrido con la vida de Filemón, y todo eso lleva tiempo. Sacaba tiempo para hacer un trabajo pastoral que no lo debe hacer solo el pastor. Se deben pastorear, se deben animar, se deben enseñar los unos a los otros, y ahí estaba Filemón. Y Pablo le está diciendo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y tú dices, bueno, ¿y qué dijo? ¿Tú entiendes lo que dijo? Bueno, yo se lo voy a explicar. Y para explicárselo, sí voy a ponerle a ustedes rápido esto. O primero voy a hacer una explicación yo para ponerle lo otro que está un poco enredado también.
Mire, hermano, vamos al 6. ¿Está conmigo en el 6? Para que la participación de tu fe sea eficaz, de verdad sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muchas Biblias, en vez de traducir vosotros, dicen que está en ti, porque quieren ser más directos para que se entienda. Con todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. ¿Qué bien hay en ti y en mí por Cristo Jesús? Mira, todo, desde que usted se convierte, si se convirtió, todo cambia. Porque ocurre que un nuevo nacimiento, y Cristo te ha cableado, Cristo te ha preparado para que tú empieces a asimilar las Escrituras y a obedecer lo que se te dice, lo que se te pide. Unos más, otros menos. Otros son más difíciles para reaccionar ante una obediencia, pero con el tiempo la hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso que tienen entre nosotros, que hay, es el bien que está en mí, que me ayuda a amar, que me ayuda a perdonar. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Se acuerdan cómo se llama? Porque no he hablado mucho del título. Amor y perdón. El de Josué era amor y respeto. Esa es otra ala del amor. Y esta es amor y perdón. Porque Filemón tenía que perdonar a Onésimo, a un esclavo que se le había escapado. Y ese es el objetivo de la carta, lograr eso. Y entonces Pablo dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Entonces, en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Estoy tratando de explicarlo como si fuera a Filemón. Que está en ti, ahí dice vosotros, ¿no? En sus Biblias. Que está en vosotros. ¿Alguna Biblia dice algo diferente? Donde dice vosotros, de la que están leyendo. Vosotros, está en vosotros. Ve, porque esa es Reina Valera. El bien que está en vosotros. El original no dice vosotros. Después vamos a ver. Pero ¿qué cosa es todo lo bueno que hay de Cristo en nosotros? Que todavía no nos damos cuenta, y debemos orar de esta manera. Señor, que se dé cuenta Bianca, que se dé cuenta Hidalberto, que se dé cuenta Héctor, que se dé cuenta Iván, todos los que estamos aquí, que se dé cuenta de todo lo bueno que tenemos en nosotros. Señor, yo te ruego que tú seas con el hermano Orlando, y que él pueda darse cuenta de todo lo bueno que hay en él por quién, por Cristo Jesús. Y ahí, si esa oración es contestada, va a explotar Orlando ¿de qué? De frutos buenos. Por eso es que este es el texto más complicado que tiene la Epístola. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Quiere decir que Filemón se dé cuenta de todo lo que Cristo ha producido y ha puesto dentro de él para que él lo lleve a la práctica. Todo el bien que está en vosotros. Ahora, ¿qué pasa? Pablo pone vosotros. Yo estoy explicándolo como si fuera para Filemón solamente. Pero cuando pone vosotros, ¿a quién está incluyendo? A la esposa que tiene que a lo mejor la perdona a Filemón, pero que no la perdona. La esposa, porque cada persona es una persona. El hijo incluye también la iglesia que está en tu casa. Porque la carta está dedicada a toda esa gente. Si está dedicada a toda esa gente, vosotros ¿quién es? Todos los que están ahí. Todos los que están ahí tienen que ¿qué? Que perdonar. ¿Está bien? Ahora, el problema es que Pablo no pone nosotros, vosotros. El original lo que dice es el bien que está en nosotros, que en Pablo también, y quienes tienen al lado allí, a ver, Epafras, Timoteo, que está en nosotros. O sea, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros, así dice el original, nosotros. Quiere decir que no solamente a la gente que a Pablo le dedica la carta, sino que está en Xiomara, que está en Orlando, que está en Hidalberto, todo el bien que está en Hidalberto que ya Cristo ha puesto, él tiene que darse cuenta. Yo tengo que darme cuenta para ponerlo ¿en qué? En práctica, en acción. Y entonces que puedo entrar a poner lo que yo tenía aquí. Esta es la aplicación mía. Pablo, para que Filemón se dé cuenta, y no solamente Filemón,
sino todo el mundo allá. Por eso pone aquí al final, ¿qué cosa? Nosotros. Pablo ahora, para que Filemón se dé cuenta de todo el bien que Cristo ha producido y produce y va a producir. Eso es práctico, porque yo pongo el chiquitico, todo el bien que Cristo ha producido en él. No, no es en él. Él está equivocado. Ni es en vosotros, ni es, en inglés dice you, in you. No, no es you, es we. ¿We qué cosa es en inglés? Nosotros. Esta palabra, que es la que está ahí, es nosotros. Y ahí llega a la iglesia de hoy. Si es nosotros ahí, no es solamente para la iglesia de aquella de allá, no, es para la iglesia de hoy, todo el bien que está en aquel que se ha convertido al Señor. Así que debe traer a la casa nosotros, de modo que nuestra fe, no tu fe, no, de modo que nuestra fe se active y se exprese en una acción concreta de amor. En este caso de la epístola, recibir y perdonar a Onésimo. Usted va a tener esta corta explicación que yo he dado aquí en el WhatsApp de la Roca, que yo siempre se lo pongo. Entonces, ya termino con el 6, ¿verdad? Y vamos al 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ve, sigue el aliento. Pues tenemos gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede ahí por Onésimo. Tenemos gran gozo. Bueno, más que interceder, lo está alabando. Pablo dice, tenemos gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces ahora, en el 8, empieza a aplicar una autoridad, porque todavía no le ha pedido nada, empieza a aplicar una autoridad, pero mire qué gentil, mire qué delicadeza. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, ¿por qué Pablo dice eso? Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Se cae de la mata. ¿Por qué? Es apóstol. No vamos a hablar de jefe. ¿Es qué cosa? Apóstol. Es apóstol. El apóstol le está haciendo una carta. Eso es un honor tremendo. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, ¿qué hace Pablo? Te ruego por amor. Echa a andar a funcionar el amor. Te ruego por amor, siendo como soy. Y ahí uso una técnica que tiene que ver con esto que yo le he producido a ustedes, le he puesto a ustedes aquí, miren. Pobre. Siendo como soy, Pablo, ya que, ¿qué dice? Anciano. Y ahora además, prisionero ¿de qué? De Jesucristo. Era el último, lo más bajo que se podía hacer. Pobre viejo. Bueno, tú sabes que yo estaba investigando la edad de Pablo, cuando él dice anciano ahí, y yo por poco me caigo para atrás. Porque exactamente yo le estoy llevando casi 15 años a Pablo. Entonces, si Pablo es un anciano, ¿quién soy yo? Pablo tenía, cuando escribió esta carta, entre 55 y 60 años. Claro, en aquella época quizás la gente lucía más anciana, no sé, pero esa es la realidad. Ya él se consideraba anciano, pero cuando se ven las fechas en que él hizo los viajes misioneros y todo eso, se le calcula una edad entre estos 2 años, entre 55 y 60 años. Ahora, además, prisionero de Jesucristo, estoy en una prisión. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Cómo le llamó? Hijo. A quien engendré en mis prisiones. Es cuando tú le predicas el evangelio a alguien, lo disipulas y es como si fuera un hijo espiritual para ti. Los engendré en mis prisiones. Era un engendro, o sea, era como un hijo espiritual. El cual en otro tiempo, y aquí hay un juego de palabras muy jocoso, el cual en otro tiempo te fue inútil. En otro tiempo te fue no Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es Onésimo. Ve que está jugando con las palabras griegas de aquella época. En el cual en otro tiempo fue inútil, Onésimo, el útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como quién, como si se recibiera el apóstol. Le está mandando fuerte. Yo quisiera,
Sigue el 15. Yo quisiera reunirle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Le está demostrando lo útil que es. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Está respetando la autoridad de Filemón sobre ese hombre que es su esclavo. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad. Por eso Pablo le dice a la iglesia, ustedes no diezmen por obligación. Y no le dice por obligación, usa la palabra, no diezmen por necesidad, diezmen por qué. Por amor, es lo que está diciendo, no como de necesidad, sino voluntario, es decir, que sale del corazón. Así que hay un respeto ahí a la voluntad, a la posición de Filemón como esclavista. Y este es un verso que yo se lo quiero dedicar, y ella sabe por qué, yo no lo voy a explicar aquí, ahí dice, el 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Está bien? ¿Y cómo sigue? Para que lo recibieses después, para siempre. Y eso es un gozo tremendo. O sea, se te fue, se te estuvo por allá 6 meses, estuvo 3 meses, estuvo 8 meses, 1 año, no sé lo que tiempo que tuvo Filemón escapado por ahí. Filemón no, Onésimo escapado por ahí, no sabemos. Pero cuando regresa, va a regresar ¿cómo? Transformado. ¿Y para cuánto? Siempre. Para siempre. Entonces dice, para siempre, ¿no? El 16, no ya como esclavo, wow, sino como más que esclavo. No como esclavo, como más que esclavo, como hermano amado. Aquí, en mi entender, le está pidiendo la carta de ¿qué? De libertad al esclavo. Le está diciendo a Filemón que le dé la carta de libertad, pero la carta de libertad porque esa es la realidad del Evangelio, porque le está diciendo, más que esclavo, como hermano amado, quiere decir que nosotros, tú y yo, somos esclavos el uno del otro. Más que esclavo, ¿como qué? Como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En la carne, porque vuelvo a repetir, la esclavitud veía a los esclavos como si fueran hijos de los esclavistas. Tanto en la carne como ahora que se convierte también en el Señor. Así que si me tienes por compañero, les repito otra vez, recíbelo como a mí mismo. Y mire, por eso es que tenemos que tener el bolsillo suelto. Mire lo que dice ahí en el 18. Y si en algo te dañó a un individuo que está en la cárcel, ¿cuánto dinero tenía para pagarlo allí? Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Dispuesto a hacer un sacrificio material. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Nació Filemón en el Evangelio por la predicación de Pablo. Es lo que está diciendo. Sí, mi hermano, o sí, hermano, 20, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Yo pregunto, ¿lo recibirá? ¿Lo perdonará? Está fuerte esta carta. Te he escrito confiando, el 21, en tu obediencia, si habiendo que aún harás más de lo que te digo. Más de lo que te digo, ¿qué cosa es? Carta de libertad. Y quiero decirle, esta carta ha quedado como uno de los golpes más fuertes en la historia de la humanidad para la evolución de la esclavitud en el mundo. Pero usando ¿qué? El amor. No la guerra. Vuelvo a leer el 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento. Pablo pensaba salir de la cárcel, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que prepárame un cuartico por allá. Y ahora termina. Te saludan Epafras, tu pastor que está conmigo aquí, mis compañeros de prisiones por Cristo. Ese es Epafras. Marcos fue un error de Pablo. Fue aquel misionero que él no quiso llevar en su segundo viaje misionero porque lo había dejado embarcado
y por eso se separan Bernabé y Marcos, y Bernabé sale con Marcos, el jovencito, a un viaje misionero, y ahora vemos a Marcos aquí, que por cierto no es Marcos el apóstol, este es Marcos, otro muchacho joven que está en la Biblia y que se convirtió al Señor bien, y que su tío fue el que lo llevó al segundo viaje misionero. Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, estaba Lucas ahí en médico también, mis colaboradores, está mandando saludos a toda esa gente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí está. ¿Qué les recomiendo? Vaya a la epístola de Filemón. Si no se acuerda bien de este mensaje, vaya al canal vaya allí y busque. Voy a postear esto. Esto que es la introducción, esta escrita, lo voy a postear para usted. Tiene todo el material ahí. Y si quieres revisar bien, porque no es el mismo mensaje, vaya 3 años atrás, en el mismo mes, 4 días más, que te predicó este mensaje, para escuche más. Algo dije ahí que no dije en este mensaje, que tiene que ver con la epístola, porque la Biblia es así de infinita. Gracias a Dios le doy a ustedes, estoy un poco tarde, pero hemos tenido la victoria de predicar esta epístola una vez más. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Antes de hablar, tu voz podía